Siempre he sido la que detectaba las cosas a tiempo, un saldo bajo, un pago atrasado, como cambiaba la voz de papá cuando necesitaba algo. Lo notaba todo en silencio. Así era yo. Así esperaban que fuera. Así que, cuando llegó la alerta a las 2:17 de la madrugada, no entré en pánico. Me quedé mirando el número un buen rato. 301567 retirado, desaparecido. Al principio, pensé que era un fraude, algún extraño, algún fallo técnico. Pero cuanto más miraba, más se asentaba en mí una idea diferente, una que aún no quería nombrar. Me incorporé en la cama. Sentía una opresión en el pecho, no de miedo, sino de reconocimiento. Me llamo Claire Whitmore. Tengo 31 años. Trabajo en administración hospitalaria. Y durante la mayor parte de mi vida, he sido la persona con la que se podía contar, hasta que me di cuenta de que no contaban con yo, solo en a mí. Llamé a mi padre, George. Antes de que pudiera convencerme, contestó el altavoz. Podía oír a mi madre, Donna, riendo de fondo, mientras una vieja canción country sonaba en la cocina. Oye, papá, algo anda mal con mi cuenta bancaria, dije. Mi tarjeta está al límite. ¿Pasó algo? Hubo una pausa. Un tintineo de copas. Luego su voz, cansada, impaciente. Siempre tan dramática, Claire. La familia necesitaba ayuda. Las recetas de tu madre subieron. El coche de tu hermana se averió. Estábamos atrasados con la hipoteca. No dije nada. No pude. Entonces mamá intervino, con el mismo tono que usaba cuando me olvidaba de llamar en Pascua, cortando ligeramente. Además, cariño, ¿qué ibas a hacer? Comprarte pastel y velas. Puedes celebrarlo sola. Teníamos mejores planes. Recuerdo el silencio posterior más que sus voces. Parecía definitivo. Y quizá lo fue. Dije con calma, entonces no me vuelvas a llamar. Colgué. No por enfado, sino porque en el fondo sabía que ya habían tomado esa decisión, mucho antes que yo. Y lo que pasa con la traición es que rara vez grita. La mayoría de las veces, suena como risas de fondo y una canción country en la radio. No lloré. No tiré el teléfono ni grité contra una almohada. No me funcionó así. Simplemente me quedé ahí sentada, mirando el número otra vez. Y entonces abrí mi computadora portátil, no porque quisiera vengarme, sino porque recordé algo que papá me dijo una vez después de que pagué su segunda multa por conducir bajo los efectos del alcohol. La familia no lleva la cuenta. Fue una frase ingeniosa, y funcionó porque quería creerlo. Así que dejé de llevar la cuenta. Pero esa noche comencé a leer el libro de contabilidad, el verdadero. Inicié sesión en todas las cuentas que tenían mi nombre. Hipoteca, mía, no pudieron calificar después de la quiebra. Yo había sido aval hace 5 años, justo hasta que la situación se normalizara. Nunca lo hicieron. Préstamo de auto, a mi nombre, la camioneta que mi hermana Hallie manejaba como si fuera suya. Técnicamente lo era, pero solo porque yo cargaba con el peso y también con el seguro. Préstamo médico, mío, aprobado debido a los beneficios de la cooperativa de crédito de mi empleador. Mamá usó mi identidad como un salvavidas, a menudo y en silencio. Recorrí cada pestaña con la misma quietud con la que una vez configuré el pago automático. En aquel entonces, lo sentía como amor, como responsabilidad. Ahora, lo sentía como un consentimiento que nunca di del todo. Entonces comencé a hacer clic. Hipoteca, cancelada, yo ya había realizado los últimos 3 pagos. Camión, llamó al banco, reposesión en proceso. Préstamo médico, congelado, alegó dificultades económicas. Cada acción no era ruidosa, pero tenía eco, no en la habitación sino en mí. Abrí las aplicaciones de transmisión compartida, Hulu, Netflix, Amazon Prime, el plan telefónico familiar, los servicios públicos, todavía a mi nombre. Todo lo que me habían conectado discretamente, como si fueran vías intravenosas. Desconecté el cable. No por despecho, sino por claridad. Habían tomado lo que necesitaban sin preguntar porque asumieron que pedirlo no era necesario, porque yo los había entrenado para no pedirlo. Y me pregunté, ¿cuántas veces había dicho estoy bien cuando no lo estaba? Solo para mantener la paz. ¿Cuántos cumpleaños había cubierto mientras ellos olvidaban el mío? ¿Cuántos traslados nocturnos hice mientras ellos dormían profundamente en una casa que yo pagué?
Lo llamaban familia. Pero por cómo me usaron, parecía más como una factura. Esa noche no dormí. Pero tampoco lloré. En lugar de eso, abrí una nueva carpeta en mi escritorio. La llamé simplemente Historia. Y por primera vez en años, comencé a guardar los recibos. La primera vez que me di cuenta que no era el niño de mi familia fue un martes. Tenía 12 años. Era primavera y todavía hacía frío por las mañanas. Recuerdo la luz parpadeando en la cocina, nada espectacular, solo en penumbra. Mamá estaba sentada a la mesa, sosteniendo un sobre que aún no había abierto. Conocía el color, amarillo pálido con letras rojas. La factura de la luz. No lloró de inmediato. Eso siempre venía después. Primero, suspiraba, se miraba las manos, golpeaba el sobre una vez, luego 2 veces, como si pudiera cambiar si esperaba lo suficiente. Clare, dijo sin levantar la vista, ¿puedes correr a coger el tarro de cambio del armario? Hice. Lo abrió, contó monedas de 25 centavos y de 10 centavos, y luego se recostó. Tenía los ojos húmedos, pero aún secos. Ese era su truco, tristeza sin voz. Vamos a estar bien, dijo ella. Pero yo sabía que no lo éramos. Esa tarde, fui caminando a la peluquería de la señorita Lorraine, a 3 cuadras. La dueña era una señora mayor y muy dulce, y una vez me dijo que doblaba las toallas con más pulcritud que su sobrina. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me miró por un segundo, demasiado largo, y luego dijo, ¿qué sabes tú de barrer el cabello? Dije, ya basta. Barría todos los días después de la escuela por $4 la hora. No porque me lo dijeran, sino porque sentía que alguien tenía que hacerlo. Ese verano, las luces se quedaron encendidas. Mamá lo llamó un milagro. Papá dijo, esa es nuestra chica, siempre da un paso al frente. Nunca me preguntaron por qué lo hice, y yo nunca se lo dije. Fue la primera vez que me sentí más segura siendo la adulta en la sala. Algunos niños tienen su primer recital, sus primeros trofeos, sus primeros besos. Yo tuve la primera responsabilidad, y nunca dejó de serlo. Mirando hacia atrás ahora, creo que ese fue el momento en que se produjo el cambio. No de golpe, sino lenta y silenciosamente. El niño que estaban criando se convirtió en su techo. Y lo más aterrador, creí que era amor. Solía guardar sus mensajes, los cariñosos. Los mensajes de estamos orgullosos de ti, los mensajes de voz de eres nuestro milagro, Clare. Los revisaba cuando el trabajo se volvía pesado o los cumpleaños estaban tranquilos. Mamá escribió una vez, no lo decimos lo suficiente, pero eres todo lo que siempre esperábamos. Solía llorar al leer eso. No porque me entristeciera, sino porque me hacía sentir reconocida, como si todos esos turnos extra, todos esos sacrificios silenciosos tuvieran un significado. Pero lo que pasa con las palabras es que no se sostienen bien cuando las ponemos al lado de la acción. Porque mientras esos mensajes me llamaban bendición, las facturas seguían llegando a mi nombre. Las contraseñas seguían siendo mías. Los recordatorios de alquiler. Las renovaciones de seguros. Los avisos de sobregiro nunca me avisaron hasta que fue demasiado tarde. Esa noche volví a la carpeta de historial. Abrí un extracto bancario de hace 2 años. Cargaron mi tarjeta para la cena de cumpleaños de mamá cuando ni siquiera me habían invitado. Luego otro, el reemplazo de neumáticos de Halley. Luego, las actualizaciones de streaming. Luego el vino. Cada transacción era pequeña, pero no fue la cantidad de dinero lo que me quebró. Fue el patrón, la expectativa silenciosa, la creencia de que cubriría el déficit porque siempre lo había hecho. Y si no, dirían que había cambiado. Que el éxito me había enfriado. Que había olvidado de dónde venía. Pero recordé exactamente de dónde venía. Vengo de los avisos pegados en la puerta. De ver a mamá fingir convulsiones en urgencias para librarse de los copagos. De papá diciendo que cada $1 prestado era un regalo para que no pareciera una deuda. Y en algún momento, me convertí en su prueba de redención. La que hizo que no tuvieran que explicar por qué no lo habían hecho. En cada foto familiar de Facebook, me etiquetaban. En cada historia de éxito, yo era el titular. Pero entre bastidores, yo también era la línea presupuestaria. Su niño milagro con un libro de contabilidad. Esa noche, tomé capturas de pantalla, imprimí declaraciones, etiqueté carpetas, no por despecho,
sino porque hacer luz de gas es más fácil cuando no se mantienen registros. Y me cansé de que me dijeran que tenía suerte de dar. Así que empecé a guardar recibos. Literales. Emocionales. De todo. Porque necesitaba algo a lo que aferrarme cuando el recuerdo de ser amado ya no parecía real. El mensaje de voz llegó 3 días después. Estaba doblando la ropa y escuchando el suave ruido de la secadora cuando mi teléfono se iluminó con un número que no reconocí. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego lo toqué, solo una vez. Claire, soy tu mamá. Tu papá se cayó y resbaló en las escaleras del porche. Dicen que fue una fractura grave. Está en el condado. No tiene seguro. Y no le harán la cirugía a menos que cubramos parte del costo. Sé que estás molesto, pero esto es serio. Es familia. Por favor, llámanos. 3 minutos. Es todo lo que pedimos. Su voz era delgada. Calculado. Conocía ese tono. Era el que usaba cuando quería atraerme de nuevo, no con amor, sino con urgencia, no con disculpas, sino con necesidad. Y ese siempre era el anzuelo. Esta es la familia, como si esa frase borrara todo lo anterior. Me senté a la mesa de la cocina, abrí mi portátil, abrí mi presupuesto, mis cuentas, mi fondo de emergencia. Sí, podía pagarlo fácilmente. No me arruinaría, pero podría reabrir todo lo demás. Así que volví a abrir la carpeta del historial. Revisé las capturas de pantalla, la vez que sobregiraron mi cuenta sin preguntar, la Navidad que pasé sola mientras se etiquetaban en fotos familiares, los $38,000 que retiraron en mi cumpleaños y lo llamaron ayudando a la familia. Y me di cuenta de algo que me enfrió más de lo esperado. Esta emergencia no me pertenecía. Pertenecía a quienes me habían tratado como una tarjeta de débito durante años, personas que nunca se disculparon, solo cambiaron de actitud, que dijeron, te queremos con condiciones, sepultados en la culpa. Así que no devolví la llamada. En cambio, hice un cheque, no al hospital, sino a mí mismo, para depositarlo en mi fondo de paz. Un recordatorio de que tenía derecho a elegirme, que los límites no son crueldad, sino claridad. ¿Y la culpa? Llamó a la puerta, como siempre. Pero esta vez, no abrí. En vez de eso, le escribí a mi prima Amanda. Me había estado reenviando sus mensajes grupales toda la semana. Escribí, díganles que espero que se sane, pero que no volveré a sangrar para curar sus heridas. Ella no respondió, solo léelo y se quedó en silencio. Pero ese silencio no dolió esta vez. Era como el aire. El chat grupal cambió de nombre al día siguiente. Antes se llamaba Hilo Familiar de Whitmore, ahora era tripulación principal, ya no estaba allí. No recibí ningún mensaje ni notificación. Amanda me acaba de enviar una captura de pantalla, sin pie de foto. No lo necesitaba. Esa tarde, no paraban de llegar capturas de pantalla. Mi madre había publicado un estado en Facebook. Siempre eres tú mismo quien te hace más daño, no hay nombres. Pero los comentarios llenaron los espacios en blanco. La criaste demasiado blanda. Te debe todo, los niños de hoy no tienen respeto ni corazón. Y entonces empezaron los mensajes privados, de tías viejas que no veía desde la secundaria, de vecinos que antes me pedían prestado azúcar y ahora me juzgaban como si fueran escrituras. Clare, sé que es complicado, pero siguen siendo tus padres. Tu madre está desconsolada. Deberías estar avergonzada. Avergonzado, esa palabra resonó más fuerte de lo que pretendían. No porque estuviera de acuerdo, sino porque, durante la mayor parte de mi vida, me había avergonzado, de decir que no, de sentirme cansada, de no poder cargar a todos sin romperme. Me di cuenta de que estaban de luto por algo, no por la pierna de mi padre, ni por un familiar perdido por enfermedad, estaban de luto por el acceso. El acceso a mi dinero. El acceso a mi tiempo. El acceso a la versión de mí que nunca pidió nada a cambio. Y los dejé. Los dejé gritar, llorar, arremeter. Porque el dolor, en el fondo, es solo amor sin salida. Pero ya no era su hija. No era la que habían formado por obligación y silencio. Y no necesitaba discutir. No necesitaba defenderme. Porque este no era mi funeral, era el suyo, la muerte del derecho, el entierro de la versión de Clare que inventaron para sobrevivir. Y no estaba enviando flores. La invitación llegó por correo, no por mensaje grupal. Sobre blanco, ribete dorado,
escrita a mano. Era de Ava, mi prima menor, la más callada. No hizo preguntas cuando todo se puso feo. No reenvió chismes. No presionó. Simplemente envió la invitación, con una nota. Si vienes, ven tal como eres. Eso es todo lo que quiero. Así que fui. No me compré un vestido nuevo. Me puse de satén negro, no para llorar, sino para conmemorar algo. No un funeral, sino el cierre de una puerta tras la cual ya no estaba. Al entrar en el salón de fiestas, los sentí antes de verlos, mis padres. Papá con un smoking alquilado, apoyado en un bastón como si fuera parte del acto. Mamá con un vestido 2 tallas más ajustado, rebosante de joyas prestadas y arrepentimiento. Sus ojos se clavaron en mí como si hubiera llegado tarde a algo que había arruinado. No me inmuté. Me senté junto a los amigos de la Universidad de Ava, me reí de chistes que no conocía, comí el pollo, felicité los centros de mesa, y bailé. Dios mío, bailé. Porque la alegría en ese momento no era un adorno. Era un desafío. A mitad de la cena, mi madre pasó por detrás de mi silla. No dejó de caminar, simplemente rozó la superficie del asiento con los dedos. Su voz, apenas un susurro, dijo, «¿Te ves diferente?» Me giré, la miré a los ojos y respondí, firme y directo, «Sí». Abrió la boca para decir más, pero levanté la mano, no fue duro, solo definitivo. Estoy aquí por Ava, no por ti. Sus ojos no se llenaron de dolor, se llenaron de pérdida. El tipo de pérdida que solo llega cuando te das cuenta de que el puente ya está quemado y que la persona al otro lado ya no espera. Más tarde, durante el brindis, papá levantó su copa y recorrió con la mirada la sala. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, hubo un destello, como si esperara un asentimiento, una sonrisa, algo que lo retomase. No parpadeé, porque la paz no se consigue fingiendo que no pasó nada. Se consigue sabiendo que no le debes a nadie volver al papel que te asignaron. Me fui antes del postre. Sin despedidas, sin últimas palabras, solo caminé hasta el coche, con tacones que me dolían y hombros que no. Y al llegar a casa, abrí mi portátil e inicié sesión en una última plataforma olvidada, el pago automático. Un clic, y así, me olvidé de mi infancia. A la mañana siguiente, me senté en mi escritorio con una taza de café tibio y una lista. No era una lista de tareas pendientes, ni un registro de deudas, solo una lista titulada cosas para las que nunca me inscribí. Firmar la hipoteca, cubrir los implantes dentales de mamá, pagar el seguro del coche de Hallie, solo por 3 meses. Mantener la cuenta familiar de Netflix activa durante 6 años. Contestar cada llamada a las 11 de la noche porque alguien no sabía a quién más llamar. Y luego arreglarlo todo, con mi tiempo, con mi dinero, con mi silencio. Pasé las pestañas como si fuera memoria muscular, inicio de sesión del banco, proveedor de telefonía celular, servicios de transmisión. Esa vieja cuenta de gas todavía a mi nombre de 2019. Cada una venía con un recuerdo que no quería, pero no podía olvidar. La vez que me organizaron una cena de cumpleaños a mi costa. La noche que mamá lloró porque la casa no se sentiría como un hogar sin internet, y yo la pagué otra vez. El mensaje de voz de papá diciendo, solo envía lo que puedas. Confiamos en ti. Confianza. Esa palabra siempre había sido una correa disfrazada de conexión. Así que abrí la última cuenta, la más antigua. Una factura que había estado pagando desde que tenía 16 años y no sabía qué hacer. Me quedé mirando el número. No era grande, pero no se trataba del número. Se trataba de la historia, aquella en la que fui responsable, aquella en la que fui buena, aquella en la que mantuve la vida de todos juntos, incluso cuando la mía se estaba desmoronando. Y con un clic silencioso, quité mi nombre de la cuenta. Sin correo de confirmación. Sin confeti. Solo una pausa. Y un respiro. Me recliné en mi silla, cerré los ojos y lo dije en voz alta, no a nadie, solo a la sala. Ese es el último. Y así fue. Porque el peso no se levanta completamente hasta que dejas de sostenerlo en tu nombre. Y ese día, por primera vez en mi vida, no tenía nada que hacer. Llegó mi cumpleaños. Sin mensajes. Sin tarjetas. Sin culpa. Y entonces, llamaron a la puerta. Era Ava, con un pastel en la mano. Sin cámaras. Sin espectáculo. Sonrió suavemente. Nunca fuiste el problema,
susurró. Solo fuiste el primero en escapar. Encendimos las velas. No pedimos deseos. Solo respiramos. Porque la sanación no siempre es ruidosa. A veces, es cerrar una puerta que antes se abría para todos menos para ti. Y esta vez, cuando el amor llegó, no vino con recibo. No me alejé para castigarlos. Me alejé porque quedarme significaba perderme a mí misma, un compromiso silencioso a la vez. Solía pensar que el amor parecía sacrificio. Ahora sé que el amor verdadero nunca te obliga a demostrar tu valía para conservarlo. Si alguna vez has elegido la paz en vez del permiso. Si alguna vez has dejado de contestar el teléfono, no por ira, sino por supervivencia. No le debes ninguna explicación a nadie. Solo una palabra. O un punto. Entonces sé que no soy la única que se fue y finalmente comenzó a respirar.